Tengo esta noche la bendición, el honor y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Yo no sé si es porque hace un año aproximadamente, hace un año atrás, crucé la barrera de los 40 y entonces cuando uno cruza la barrera de los 40 como que se pone un poco más sensible, más emocional. Yo no sé si es por eso o es por el hecho de que he tenido que vivir la experiencia de ver a mi padre poco a poco comenzar a perder su memoria, que sentí en mi corazón hace algunos meses atrás poder compartir con la iglesia una reflexión acerca precisamente de los ancianos, del respeto que hemos de tener a las personas mayores. Y esta noche quisiera compartir esa reflexión con ustedes e invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Yo no sé cuántos de ustedes saben que nuestro país está envejeciendo a una velocidad acelerada. Se dice que de aquí al año 2030, por cada 100 pequeños niños o adolescentes menores de 15 años, van a existir en nuestro país 102 adultos mayores. Y las proyecciones de aquí al año 2050 nos dicen que aproximadamente el 25% de la población en Chile será un adulto mayor. Cuando miramos las culturas orientales y particularmente miramos la cultura hebrea, nos damos cuenta que en esas culturas, en las culturas de Oriente y Medio Oriente, existe un profundo respeto y un profundo valor hacia la persona de edad avanzada. Ellos tienen un profundo valor respecto de su historia, de su pasado. Es por esa razón que conservan con tanto celo y de manera tan sigilosa las genealogías y recuerdan quiénes han sido sus antepasados con un profundo respeto y con una profunda admiración. Es fácil darnos cuenta de esta mecánica o de esta cultura cuando hojeamos las palabras del Antiguo Testamento y en muchos de sus capítulos encontramos largas genealogías. De hecho, en los propios evangelios, cuando se habla de Jesús, se hace de él una genealogía. Es decir, se recuerda su historia, su pasado, su origen, y se valora y se respeta ese pasado. Tristemente en Occidente, nuestra memoria acerca del pasado es una memoria a corto plazo. De hecho, estoy seguro que si le pidiera a ustedes hacer memoria de sus antepasados, muchos de nosotros tendríamos dificultades para mencionar a nuestro bisabuelo. Ni siquiera recordamos sus nombres, mucho menos sus historias. Esta es parte de nuestra cultura occidental, una cultura de lo espontáneo, una cultura de lo inmediato, una cultura donde todo es absolutamente desechable. Todas las cosas que hoy vemos y las cosas que hoy se producen son desechables. Y tarde o temprano aquellas cosas que asumimos culturalmente tienen un impacto en nuestra vida cotidiana y en nuestra forma de pensar. Las personas construimos la cultura, pero una vez que hemos construido esa cultura, es esa cultura la que influye sobre nosotros y muchas veces moldea nuestros pensamientos. Y lamentablemente la cultura materialista que hemos construido en Occidente nos ha hecho pensar que todo es desechable. Y tristemente, muchas veces ese concepto material se traduce también en nuestras relaciones humanas. Y es por eso que para muchos, a veces, los viejos, llamados peyorativamente, también son desechables.
tenemos que reflexionar acerca de esto, porque existen muchas formas de deshonrar a nuestros ancianos. Existen muchas maneras de deshonrarles. Una de ellas es sin duda la falta de consideración por sus capacidades físicas. Esta es una cultura que exalta sobremanera la juventud y la fuerza de la juventud. Y está bien que podamos tener respeto y valor por las capacidades y las habilidades de los jóvenes, pero sin descuidar el respeto que merecen nuestros ancianos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 20, el versículo 29, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que hay belleza en esa etapa de la vida. Y nosotros como cristianos tenemos que ser capaces de descubrir, de respetar y de valorar la belleza del anciano. La belleza de aquellos que han dado su vida, su tiempo, sus capacidades y sus talentos para que tengamos hoy el mundo, la sociedad o la iglesia que disfrutamos. En segundo lugar, deshonramos también a nuestros ancianos cuando despreciamos de una u otra manera sus opiniones. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a un joven dirigirse o mencionar de manera despectiva la opinión de un anciano porque le parece una opinión anticuada, una opinión obsoleta, una opinión irrelevante? Esta es la actitud que tuvo también uno de los reyes de Israel. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8, pero él, haciendo referencia a Roboam, hijo de Salomón, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y tristemente haré mención más adelante cuáles fueron las consecuencias de tomar más importancia o de otorgarle más valor o trascendencia al consejo de sus amigos que al consejo de los ancianos. Pero le adelanto que a causa de estas decisiones, Roboam perdió el reino en su totalidad e Israel se dividió. Se dividieron las tribus de Israel, porque él decidió seguir primero el consejo de sus amigos antes que el consejo de los ancianos. Y hay mucho desprecio en esta sociedad en la que vivimos, mucho desprecio en el pensamiento juvenil acerca de la opinión de los ancianos, de los comentarios, de los consejos, de las sugerencias de los ancianos. Deshonramos también a nuestros adultos mayores cuando les abandonamos y nos despreocupamos de ellos. Pero en mi experiencia, siendo director del Hogar Betania, puedo afirmar con absoluta seguridad que la mayor angustia, el mayor abandono, la mayor despreocupación que podemos hacer respecto de nuestros adultos mayores no tiene que ver tanto con el abandono físico como con el abandono emocional, con ese abandono donde pareciera que estando no están, existiendo muchas veces en alguna de nuestras habitaciones, en nuestras casas, pasan desapercibidos, y más pareciera que en tu casa tienes un mueble más que a tu abuelo, más que a tu padre. Bendito sea el Señor. Ese abandono, esa clase de descuido es tanto más dolorosa para un adulto mayor que el abandono físico. ¿Cuántos de los nietos que están aquí, quizás si debiera yo incluirme entre ellos, hace tiempo ya que no visitamos a nuestros abuelos? ¿Y cuántos de los hijos, de aquellos hijos que tienen una edad más avanzada y que se han distanciado de sus padres, hace cuánto tiempo ya no les visitan?
ni le llaman por teléfono. Ese abandono es también una deshonra. Ese abandono es también una desilusión y muchas veces una puñalada en el corazón de un anciano. ¿Cuáles son las consecuencias culturales de esta falta de respeto a nuestros adultos mayores? ¿Y por qué hablo de consecuencias culturales? Porque cada una de nuestras acciones, en mayor o menor medida, tiene consecuencias. Las acciones, las palabras no pasan desapercibidas, generan efectos, tienen un impacto. Y una de las consecuencias de esta cultura, de lo desechable en la que vivimos, es que ciertamente quien no respeta a sus padres o a sus abuelos, no respeta a nadie en absoluto. Y es cuestión de mirar la televisión y ver cómo la juventud le ha perdido el respeto a la autoridad. No hay ningún respeto hacia la autoridad. No hay ningún respeto hacia las fuerzas policiales, no hay ningún respeto hacia una autoridad pública o religiosa. Se ha perdido el respeto. Porque si no somos capaces, como ya lo he dicho con anterioridad, de respetar a nuestros padres o a nuestros abuelos, no seremos capaces de respetar a nadie. En segundo lugar, la consecuencia cultural de no respetar a nuestros adultos mayores es que cometemos muchos más errores no forzados. Y esta fue sin duda la experiencia de este principiante rey de Israel, de Roboam, que creyendo encontrar en el consejo de sus amigos, de sus compañeros de jerga o de juerga o de fantasías, pensaba encontrar mejores respuestas que en las opiniones de aquellos viejos consejeros que había tenido su padre Salomón. ¿Cuántos embarazos no deseados se han producido por no escuchar el consejo sabio de un padre o de un abuelo o de una madre? ¿Cuántos proyectos, cuántos fracasos han experimentado nuestras vidas por no prestar atención al consejo sabio de un anciano? ¿Cuántos errores dentro de nuestras iglesias o de nuestras congregaciones se han cometido en el liderazgo por no escuchar la voz de los ancianos? ¿Cuántos errores han tenido nuestros jóvenes por no escuchar la voz de sus padres? ¿Cuántas heridas evitables? ¿Cuántos dolores evitables? ¿Cuántas tristezas o lágrimas que nunca debieron caer se pudieron haber evitado si se hubiera escuchado el consejo de un anciano? Alabado sea el Señor. Nos transformamos de esta manera también en una sociedad y en una iglesia sin la capacidad de agradecer. Aquellos que no respetan a los adultos mayores, a los ancianos, poco a poco pierden la capacidad de ser agradecidos. Porque, hermanos, seamos honestos y sinceros, no estamos aquí en esta casa linda por nuestros propios esfuerzos o méritos o por nuestras donaciones o por nuestras ofrendas simplemente. Sin duda que eso ha contribuido a que podamos sentarnos en esta casa amplia y hermosa. Pero estamos aquí porque antes de nosotros hubieron aquellos que acarrearon piedras desde los ríos, trajeron piedras para levantar una casa de oración aquí, en este mismo lugar. Sin esa historia nosotros no tendríamos historia. Por lo tanto, todo aquel que quiere construir el futuro tiene que mirar primero hacia el pasado. No podemos saber hacia dónde nos dirigimos si primero no sabemos de dónde hemos venido. Alabado sea Dios. Esa es parte de la experiencia que tenía el rey David cuando sentado en el trono de Israel miraba todas sus posesiones, me imagino yo, contemplaba todo lo que el Señor le había otorgado y Dios, en su amor, en su gracia y en su misericordia, traía sobre el trono el olor de las majadas para recordarle quién había sido. Bendito sea el Señor. Y que todo lo que él era también una cosecha
de las siembras de otros. Bendito sea el Señor. Nosotros hoy cosechamos lo que otros han sembrado y debemos ser respetuosos de honrar la memoria de aquellos que sembraron lo que nosotros cosechamos, para que otros sean respetuosos de nuestra memoria y de cosechar nuestras siembras. Bendito sea el Señor. Pero sin esta capacidad de respeto y de honra hacia nuestros ancianos, hacia nuestros adultos mayores, hacia nuestros antepasados, como ya lo he dicho, nos volvemos una sociedad y una iglesia sin la capacidad de agradecer. Nos volvemos también duros e indiferentes al dolor y al sufrimiento humano. ¿Qué espera Dios de nosotros respecto del trato de los ancianos? Lo primero que Dios espera de nosotros dice relación con el pasaje bíblico que acabamos de leer como texto de este mensaje. En Levíticos capítulo 19, versículo 32, la palabra del Señor nos ha dicho lo siguiente: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Lo primero que Dios nos pide es que seamos capaces de otorgarle honor a nuestros ancianos, de que podamos honrar a nuestros padres y honrar también a nuestros abuelos. La honra es uno de los pilares fundamentales en los 10 mandamientos de la ley de Dios, al punto que Dios lo dejó impreso, establecido en el 5.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y si a eso sumamos lo que nos acaba de decir la palabra de Dios en el libro de Levítico, es que tenemos esta doble responsabilidad de honrar a nuestros antepasados. En segundo lugar, debemos ser capaces de buscar el consejo y de buscar las palabras sabias de un anciano. El salmo que leía nuestra hermana hacía precisamente referencia a aquello. El texto de Job, hacía referencia a esa necesidad que tenemos de buscar el consejo sabio de nuestros adultos mayores. Job, capítulo 12, versículo 12 dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Busca el consejo de tu padre. Busca el consejo de tu abuelo. Busca ese consejo. Te equivocarás mucho menos en la vida, tendrás más aciertos, porque ellos tienen experiencias que tú todavía no has vivido. En ellos hay vivencias que pueden ser útiles para tu caminar. En ellos hay historias que te pueden dar luces direccionales en medio de la vida. Así es que busca el consejo y la sabiduría de tu padre, de tu abuelo, de tu pastor, de tu líder, de alguien que te resulte referente y que te permita avanzar en medio de la vida con prudencia e inteligencia. En tercer lugar, es necesario que les tratemos con respeto, aun cuando se hubieren equivocado. Porque ciertamente la palabra de Dios no nos enseña ni nos advierte que no hay error en las palabras de un anciano. Pudiera haberlo, pudieran haber errores, pudieran haber fallas, pudieran haber faltas en su actitud, en su conducta, en su comportamiento, en sus acciones. Sin embargo, la Biblia nos dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, que a los ancianos, más que reprenderlos, debemos exhortarlos, tratándolos siempre con amor y con respeto. Pero ¿cuántas veces
Pareciera que el hijo se vuelve el padre o el hijo se vuelve el abuelo y da órdenes, instrucciones a sus padres o a sus abuelos. Eso no debe ser así de acuerdo a la palabra de Dios, sino que siempre debemos tratar con respeto y dignidad a nuestros adultos mayores. ¿Cuánto desprecio muchas veces existen en nuestras congregaciones entre los jóvenes a aquellos que han recorrido el camino antes que nosotros? Juzgan y critican probablemente su falta de cultura, su falta de educación. Y no es que no la tuvieran. Probablemente muchos de los que han estado antes de nosotros no tenían la educación que tú tienes, no tenían la cultura que tú tienes, no tenían el acceso a las posibilidades que tú has tenido. Pero yo quiero decirte algo en el nombre de Dios en esta noche. Muchos de ellos tenían algo que tú no tienes: unción de Dios, poder de Dios, gracia de Dios. ¿De qué te sirve la cultura? ¿De qué te sirve la educación en el reino de Dios? ¿De qué te sirve los estudios teológicos si no hay unción en tu vida, si no hay poder en tu vida, si no hay santidad en tu vida? Bendito sea el Señor. Me quedo con aquellos antiguos que sin educación, pero eran llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Probablemente yo he estado en lugares, he tenido acceso a información y a cultura que mi abuelo nunca tuvo, pero yo no puedo contar como él hasta ahora que Dios me usara para sacar un mono vivo del cuerpo de una persona. Yo no puedo contar eso, él sí puede. Ese es su testimonio, esa es parte de sus vivencias. Alabado sea el Señor. Quizá tú puedes decir que predicas bien, que tienes elocuencia, pero muchas veces en tus palabras no hay poder, no hay gracia de Dios. Aleluya. Hay solo educación, hay solo cultura. ¿Cuánto tenemos que aprender de aquellos que nos han antepasado, de aquellos que nos han antecedido? Que no se puede caminar sin la unción del Espíritu Santo, que no hay triunfo, ni hay gloria, ni hay libertad sin el poder de Dios, porque el que le abre caminos a la iglesia no es la educación. No nos abrirán las puertas, no se abrirán las puertas para la iglesia porque tengamos más o menos diputados, parlamentarios, gente en el mundo de la política. El que abre las puertas de la iglesia es el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Es Él el que va adelante, es Él el que tiene que dirigir la iglesia. No nos equivoquemos en eso. Por último, quisiera decir que es necesario que seamos compañía para nuestros adultos mayores. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Y dice 3 cosas. Una, visitar a los huérfanos. La tercera, guardarse sin mancha del mundo. Pero la segunda, y a la que quiero hacer referencia en esta noche, es acompañar a las viudas en sus tribulaciones, que no es sino una referencia a ser compañía, apoyo, consuelo, confort, fortaleza para nuestros adultos mayores. Alabado sea el Señor. No debería ningún adulto mayor en la iglesia sentirse solo teniendo una familia tan grande como esta. Ninguno. Ninguno debiera estar abandonado viviendo teniendo una familia tan grande como esta. Pero a veces nuestros propios abuelos y nuestros propios padres están abandonados por nosotros mismos. ¿Cómo hemos de cuidar a otros, verdad? Que no haya ningún anciano sin compañía en esta noche. Padre, dentro de todos los nombres
Y dentro de todas las definiciones que existen en tu palabra acerca de ti, una de ellas dice que tú eres el anciano de días. Y el solo hecho de que te autodefinas de esa manera nos dice relación con el profundo respeto que tú tienes por esa etapa de la vida. Señor, si como hijos, si como nietos hemos sido negligentes, hemos sido descuidados, hemos sido despreocupados con nuestros padres o con nuestros abuelos, te pedimos perdón humildemente en esta hora. Y a la luz de tu palabra queremos que pongas en nuestro corazón esa sensibilidad, esa capacidad de poder conectarnos con esa etapa de la vida, que de acuerdo a lo que decía tu palabra, es una etapa maravillosa. No es una etapa de decadencia, no es una etapa minimizada, es simplemente una etapa más de las tantas que tiene la vida. Y para ti es valiosa, es importante. ¿Cuántas cosas gloriosas hiciste a través de las manos de un anciano? ¿Cuántas cosas gloriosas hiciste a través de la vida de Moisés, que tenía 80 años? ¿Cuántas cosas gloriosas hiciste, Señor, a través de la vida de Abraham, a través de la vida de Noé? Hombres avanzados en días, pero llenos de la gloria, llenos del poder del Espíritu Santo. Señor, enséñanos a mirar a nuestros adultos mayores, enséñanos a mirar a aquellos ancianos que entendieron algo que nosotros, las generaciones más jóvenes, no hemos comprendido, que hay que pasar menos tiempo leyendo libros y más tiempo de rodillas en tu presencia. Aleluya. Enséñanos a ser una iglesia sensible, generosa y respetuosa con aquellos que nos han antecedido. Bendice, Señor, a todos nuestros ancianos en el nombre de Jesús. Amén y amén.